loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy como Coria, Gaudio Nalbandián. El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a jugar. Saludo cordial a todos los oyentes que nos escuchan a través de este podcast Pasión Tenis. Una semana más, un capítulo más de este podcast que llega a todos sus hogares, a toda Latinoamérica, para hablarles acerca de este deporte que nos apasiona, el tenis. Hoy estaremos con una invitada muy especial, directamente desde la Argentina, de la gran provincia de Buenos Aires. Recuerden que este podcast también podrán escucharlo una vez culminada esta transmisión a través de las distintas plataformas digitales en Spotify, iVoox, Spreaker y recientemente también en YouTube. Estamos con Mariana Díaz Oliva, una extenista argentina. Participó en varias ediciones de la Fed Cup representando a su país y también disputó muchos campeonatos de toda la temporada tenística en la WTA y también logró campeonatos y títulos en la ITF. Nos escucha Mariana Díaz Oliva, un saludo cordial, qué grato que estés con nosotros. Hola, buen día Diego, ¿qué tal? Bien, contenta al estar encerrada, está bueno hacer algo así y por hablar un poco de tenis. Qué bueno Mariana, qué bueno que hayas podido sacar un espacio de tu agenda para nosotros, de verdad agradecerte. Y como tú decías, en este confinamiento, en esa pequeña problemática, yo diría una gran problemática, mejor decirlo, porque nos está afectando a todos a nivel mundial. Pero bueno, un punto y aparte, un paréntesis a toda esta problemática, para traer buenos recuerdos, y en especial buenos recuerdos de tu carrera en el tenis, tu carrera tenística. Para empezar, Mariana, quisiéramos saber ¿cuál es tu primer acercamiento con el tenis, con este deporte blanco? ¿Te lo inculcó alguien en tu familia, de pronto tus padres? ¿Cómo llegas a apasionarte por este deporte? Bueno, somos 4 hermanos, mi mamá y mi papá juegan al tenis pero desde grandes, o sea amateur, y ellos nos trataron de llevar a la escuelita. Y a mí no me parecía divertido el tenis porque cuando no sabes jugar realmente no es divertido. Entonces yo me metí a hacer todos los demás deportes y cuando mis hermanos iban a la escuelita yo me quedaba afuera y miraba. Y un día vi que les daban chocolates. Cuando terminaba la clase les daban un chocolate a cada uno, entonces yo le dije a mi papá que yo quería ir a la escuelita y realmente quería ir por el chocolate, no porque me gustara. Y ahí empecé a ir, mi papá jugaba con nosotros, entonces terminaba la escuela y después los fines de semana alquilaba una cancha y peloteaba un poquito con nosotros y ahí me empecé a enganchar porque fue una manera de acercarme mucho a mi papá. Al ser muchos hermanos y yo haber quedado en el medio no recibía mucha atención y al meterme a jugar a la cancha de tenis y yo veía que a mi papá le gustaba, eso hacía que me diera más atención de la normal. Y después de ahí, empecé a jugar los torneos interclubes, me empezó mi papá a anotar en algunos torneos locales en Buenos Aires, y de a poquito empecé a agarrarle más el gusto. Yo ahí también jugaba muy bien hockey sobre césped, y la diferencia fue que al momento de darme cuenta, en una cancha de tenis dependía todo de mí, y en una cancha de hockey éramos 11 corriendo, y si mis compañeras no se esforzaban lo mismo que me esforzaba yo notaba que... como que no podía hacer el trabajo de ella, solamente podía hacer el mío. Y bueno, y por eso es que en el momento decisivo, a los 12, 13 años, me decidí por el tenis y porque dependa de mí y esforzarme yo. Y desde ese día a mí el tenis después me encantó y yo amo el tenis. Me decías antes de empezar esta entrevista, obviamente esta llamada telefónica, que te encuentras ubicada en la localidad de Vicente López, dentro de la gran provincia, la provincia del Gran Buenos Aires. Cuéntanos un poco, Mariana, ¿hay entrenadores, hay varias academias en esa localidad? Sí, la verdad que
la mayoría de clubes de tenis y con muchas canchas y academias se encuentran nosotros lo llamamos el corredor de Avenida Libertador. Esa avenida queda de mi casa a 1,5 kilómetros más o menos. Y en esa avenida, de zona norte a Capital Federal, está repleto de clubes. Nosotros tenemos montones de clubes. En cada 200 metros hay otro club con canchas. Yo trabajo actualmente en un club en Vicente López que se llama Banco Nación. Y la verdad es que tenemos, a ver, es bueno y es malo. Lo malo es una competencia feroz, pero lo bueno es también la posibilidad de combinar nuestros jugadores para ir a jugar a otra academia. Soy amiga de un montón de entrenadores y nos arreglamos para que los chicos se entrenen bien, para poder tener diferentes sparrings cada día, y eso es bueno. Pero sí, zona norte y Capital Federal, toda esta parte que está muy cercana a donde yo vivo, está lleno de clubes de tenis. Alguna vez en una entrevista para un médico argentino dijiste que siendo muy niña quizás hubieses anhelado una mejor preparación por parte de tus entrenadores, tus primeros entrenadores desde muy joven, pero ¿llegó en algún momento de tu carrera algún entrenador que influyó positivamente en ti, a terminar, digamos, tu formación técnica? Y sí, la verdad que la persona que realmente yo reconozco como mi gran entrenador, me entrenó desde que tengo 16 años. Uno hubiera pensado que debería haber sido antes. Yo antes no tenía los medios económicos para tener buenos entrenadores y además, lo que pasó mucho tiempo es que se entrenaba en academias porque tener un entrenador particular era de un nivel adquisitivo que acá no es común. Acá, por ahí, yo conozco mucha gente de Colombia. En Colombia por ahí es un deporte de clase alta. Acá es un deporte de clase media. No te digo baja, pero media. Y mucha gente no puede acceder a pagar lo que cuesta un entrenador personal. Entonces, la verdad que entrené en el club, después iba a una academia unos días y otros días entrenaba en el club, y hasta los 16 años. Ahí sí, empecé a entrenar en una academia. Mi gran entrenador, que bueno, que en paz descanse porque falleció hace algunos años, Poppy Bernard, él tenía una academia con otro socio y ellos, la verdad que él por mí, él me enseñó a jugar, me enseñó qué cosas eran buenas, cómo lograr avanzar con mi tenis, a pesar de, por ello no tenía buen slice, no tenía buen saque. Bueno, a fuerza de trabajo y entender bien el juego, él fue el que logró que yo me meta dentro de las 100 mejores del mundo, así que obviamente le voy a estar siempre agradecida. Seguro recordarás, Mariana, y qué grato sería que le transmitieras esa experiencia a todos los oyentes. ¿Cómo fue el esfuerzo, es decir, todo el sacrificio que hay que tener como deportista? A veces dejar aislado un poco tu vida social, tu vida con tu familia, con los tuyos, para llegar a ese primer título ITF, para llegar a escalando esas posiciones en el ranking. Y la verdad es que a mí el tenis en cierta manera me sorprendió. Yo no pensé que iba a ser tenista profesional, primero porque no era tan buena, y segundo porque a ciertas edades los chicos, por ejemplo, ahora se puede hacer el colegio por internet, pero antes no era posible. Entonces los chicos dejaban el colegio y algunos rendían el colegio libre, otros no lo rendían. Yo iba al colegio, salía a la 1 del mediodía y después iba a entrenar y entrenaba por la tarde. Todas las chicas que jugaban conmigo, las mejores, habían dejado el colegio y se dedicaban todo el día a los entrenamientos, se iban a Europa, tenían plata para viajar, y yo no tenía esas posibilidades. Entonces yo lo veía difícil, yo seguía el colegio, y a los 16 años fui al campeonato sudamericano, que fue en Venezuela. Éramos 4 jugadoras en el equipo, entonces el individual se jugó primero y ahí lo jugué, y después al momento del por equipos me dejaron afuera y jugaron otras 3, y después clasificamos al mundial, y al ir al mundial fui, pero no me dejaron disputar ningún partido porque decían que yo era bastante peor que mis compañeras, tanto que el capitán no me dejaba ni pelotear con ellas. Y a mí toda esa situación que me deprimió mucho y me hizo mal en ese momento, me junté más ganas y dije, bueno, si soy mala o si las otras son mejores, que se vea en la cancha. No me parece justo que una persona
pueda decirte si vos sos buena o vos no sos buena, porque los resultados se ven en la cancha. Y bueno, yo volví de ese campeonato mundial que mis compañeras, porque ahí no me sentí parte del equipo, salieron subcampeonas, y hice semifinal de un torneo de $10.000 en ese momento en Chile, y la semana siguiente gané el Río de la Plata, que era el torneo de $10.000 de Argentina. Totalmente inesperado, sin tener ranking, fue algo que se dio, pero se dio más con las ganas que yo tenía de demostrarme a mí misma, no sé hasta dónde, pero que no me iba a dejar que alguien me dijera que no por el simple hecho de no, que yo quería verlo en la cancha. Y creo que desde ese momento es donde empecé a pensar la posibilidad de jugar profesional. Ya después con un torneo más estuve 500 del ranking WTA con solamente 3 torneos, y al año siguiente ganaría varios más de estos torneos de 10.000 y terminaría el año 205 WTA. Entonces en ese momento como que mi carrera iba ascendente. A los 17 años fui número 4 del mundo de junior, jugué todos los Grand Slams, y ahí eso ya hizo que despegara y que empezara a ver seriamente la posibilidad de dedicarme, pero también eso hay que tener en cuenta que te deja sin fiestas de 15, sin salidas con tus amigos, pensando todo el tiempo en los entrenamientos, teniendo que rendir las materias cuando volvés de los viajes, y ponerte a estudiar para que poder pasar de año. Bueno, y todas esas cosas fueron para mí algo cotidiano, pero yo estuve dispuesta a hacer el sacrificio de dejarlas un poco de lado y de dedicarme a esto que me gustaba y que yo quería ver hasta dónde podía llegar. Recién a esa edad que mencionabas, los 15, 16, 17 años, durante esa época se peleaban uno a uno los títulos de Grand Slam, tenistas como Chris Evert, Steffi Graf, Gabriela Sabatini. Siendo muy niña a esa edad, admirabas, tenías un referente, digamos, en el tenis para motivarte, llegar a imitar la manera de jugar de esas tenistas. Mira, cuando yo era chica, los primeros partidos que vi y alguien que me encantó fue Martina Navratilova. A mí me encantaba cómo ella se iba para adelante, cómo voleaba, cómo hacía approach, y me encantaba. Obviamente nada que ver con mi estilo. Yo era una persona que le pegaba con mucho más top, no tenía redes con slice, no sabía volear. Y después, obviamente, ver a Gaby Sabatini jugando muchos fines de semana, pasaban siempre la semifinal y la final, y acá nos agolpábamos todos en el club o donde estuviéramos a ver los partidos en el televisor, y ahí obviamente mi sueño era hacerle un game a Gabriela Sabatini. Pero después, cuando empezaba a pasar el tiempo un poco más y empecé a seguir el circuito, mi ídola indiscutida fue Steffi Graf, porque no solo porque movía las piernas de una manera increíble, sino porque siempre la agarrabas bien parada y se corría toda la cancha de derecha, que ese también era mi juego. Yo me corría la cancha de derecha y jugaba todo el tiempo de derecha invertida, y después lo fría que podía hacer para jugar los puntos importantes. Ella tenía a su padre, incluso tuvo a su padre en prisión, y ella seguía jugando y seguía entrando a la cancha y concentrándose solamente en jugar. Para mí ella no solo fue una gran atleta en cuanto al tenis que jugaba, sino a la cabeza y la mentalidad que tenía. Qué interesante eso que mencionas, Mariana, porque precisamente sigue siendo, al parecer, una problemática en las tenistas, hoy las tenistas femeninas, sobre todo en los últimos años. No sé si te das cuenta que no hay una constante, una regularidad, digamos, de las tenistas que comandan el ranking en las primeras 10 posiciones. Hoy ganan un título, un Grand Slam, en las próximas 2, 3 semanas caen en primera ronda en las clasificaciones. ¿Te parece que la mentalidad se debe trabajar más en las academias desde las chicas? ¿Crees que hay falencias en esa parte? No basta solo con el talento y la técnica combinadas, hay que trabajar un poco más la parte mental. Primero te digo que la parte mental se trabaja. Antes no se hacía, pero ahora se trabaja, y mucho. Lo que pasa es que lo primero que tenemos que pensar es que la mujer y el hombre son diferentes. La mujer tiene ciclos hormonales que la hacen estar un día arriba y otro día abajo. Yo entreno mujeres mucho, también entreno hombres, pero las mujeres, vos hoy le decís algo, la jugadora lo toma muy bien, mañana le decís lo mismo y se larga a llorar y por ahí deja de jugar al tenis, o se va o no se va de tu academia. Vos dijiste las mismas palabras, pero un día lo toman de una manera y otro día de otra, según cómo están ellas.
La mujer depende mucho de su estado de ánimo y hay días que se siente la peor, gorda, fea, al día siguiente se siente que le puede ganar a cualquiera. Entonces ya tenemos que partir de la base, con esa base, que no es lo mismo entrenar hombres y mujeres y que la mujer tiene todas esas cosas en su contra, diría yo. Recién la mujer que empieza a darse cuenta que a ella le pasa eso y a la otra le pasa lo mismo, es la que empieza a tener éxito en su carrera. Yo tengo que hablar de que a mí la parte mental, para el tenis que yo tenía, me influyó para bien mucho. Obviamente que tenía mis miedos, que he tenido lesiones y un montón de cosas, pero realmente el manejo de las emociones, en cuanto a darme cuenta, yo siempre decía, cuando uno le duele algo, cuando uno no se siente bien, siempre tiene que pensar que el otro está peor. Pensarlo, con vos solamente pensarlo te lo podés creer, y al creértelo podés hacer la diferencia. Entonces, cuando las mujeres empiezan a dejar de mirar para ellas mismas, para su ombligo, y ver que no les sale la derecha, que se pelearon con el padre a la mañana y todas esas cosas, empiezan a mirar para el otro lado, es cuando realmente empiezan a jugar al tenis. Entonces, yo no creo que pase tanto por esa preparación, sino por conocerse ellas mismas y entender que todas esas cosas le van a seguir pasando, pero que si miran para el otro lado, están jugando contra alguien que es igual de vulnerable que ellas. Entonces, para mí la clave es esa, la clave número 1. Y después, como vos bien estás diciendo, que gana un torneo una y otro otra, estamos hablando de jugadoras muy jóvenes. Jugadoras que con 21 años, 22 años están ganando Grand Slams. Entonces, ahora te lo doy vuelta. Saquemos a Federer, Nadal y Djokovic. Los retiramos. Y ahora vamos a ver si no pasaría lo mismo en el circuito masculino. ¿Cuál es la diferencia? Que estás hablando de 3 fenómenos que tienen más de 30 años, que cada uno tiene más de 15 Grand Slams. Entonces estás hablando con una generación única, pero sacarlos a ellos 3 y vas a ver que todo lo que están atrás les pasaría lo mismo que le pasa a las mujeres. ¿Por qué? Porque el nivel es muy parejo y porque ninguno lograría sacar una diferencia. Serena Williams, por el otro lado, es una jugadora que ya está grande, fue madre, y desde que fue madre nunca pudo jugar al nivel ni mover las piernas de la manera que las movía antes. Entonces las jugadoras jóvenes, que no tienen por qué respetar a Serena Williams porque no la vieron en todo su esplendor, o no disputaron torneos con ellas en todo su esplendor, no la respetan, como ella estuvo muy acostumbrada a ganar torneos simplemente por estar ahí y que todos la respetaran. Ahora las jugadoras jóvenes no están haciendo eso, entonces Serena pierde con las jóvenes, no es que pierde con las jugadoras grandes que disputaban con ella los torneos hace 10 años. Entonces, ahí está la diferencia más grande. Una jugadora que tiene la misma edad que Roger Federer, es madre y tuvo que estar parada 1 año y medio, casi 2 años, no se puede entrenar de la misma manera y su físico ha cambiado ya de por vida. Entonces, no estamos comparando. Roger no tuvo hijos, los tuvo la mujer. Entonces, si Roger hubiese pasado por 2 embarazos, estaría diferente como está, su físico. Entonces, acá la diferencia número 1 es esa. Ahora vuelve Kim Clijsters, pero Kim Clijsters va a cumplir 37 años. Tiene 3 hijos. La primera vez que volvió al circuito, en el tercer torneo, ganó el US Open. Al año siguiente lo volvió a ganar y ganó Australia. Y fue la única jugadora número 1 del mundo que es madre. Única a conseguirlo. La verdad que para mí es un logro increíble. Porque la mujer tiene una edad útil para tener hijos. Y si uno no lo empieza a pensar en una edad temprana, después no puede tener hijos. Entonces yo como mujer nunca sacrificaría la maternidad por el tenis. Me encanta el tenis, pero lo mejor que tengo en mi vida son mis hijos. Entonces yo creo que hay muchas cosas que la gente tiene que verlas de otra manera. Por eso es que las mujeres muchas veces entienden más a las mujeres y los hombres no logran entender muchas cosas que suceden en el circuito femenino. De hecho, eso que mencionabas tiene mucha relación. A veces no se tienen en cuenta muchos factores y como tú lo decías, en el último año se le ha perdido el título de Grand Slam que tanto está buscando Serena Williams para acercarse a esos récords, y perdió la final de Wimbledon, por ejemplo, contra Simona Halep y con Bianca Andreescu, la canadiense de origen rumano, en el US Open. Y lo que tú decías, no es lo mismo el mismo rendimiento físico de una jugadora cuando ya se convierte en madre, y precisamente muchas competidoras, muchas tenistas se han retirado a corta edad, pero a veces le preguntan, bueno, ¿y por qué te retiraste a esa edad? Pensamos que tenías mucho para dar en el tenis, pero también a veces se pasan por alto, se dan por sentado esas circunstancias que te da cuando se es madre y tienes
toda la razón, Mariana, pero precisamente mencionabas a Kim Clijsters y tengo entendido que tú la enfrentaste en una semifinal, no recuerdo si fue en Croacia, por mediados del 2001. ¿Puedes recordarnos ese partido precisamente en el que tú le das vuelta a esa pizarra, ese marcador que estabas por debajo, perdiendo en el primer set? Sí, bueno, con Clijsters, además de que fuimos amigas en el circuito y compartimos incluso una Fed Cup, nos llevábamos muy bien en el circuito. La verdad que mi récord es desfavorable. Perdí 2 veces y gané una, pero la vez que le gané iba perdiendo 6-0, 2-0, la semifinal de Ball de un torneo WTA. Y yo lo que sentía dentro de la cancha es que había 4.500 personas, pues la cancha estaba llena, y yo no podía hacer un game. Y ella no es que estaba jugando un gran tenis, yo estaba jugando muy corto, mi pelota se quedaba corta y ella mandaba todo el tiempo, me atacaba y la verdad me estaba matando a palos. Y yo lo único que quería era hacer un game para no irme en bicicleta, como lo llamamos nosotros cuando perdés 6-0, 6-0. Entonces ahí, en ese game me concentré, me traté de calmar y cuando logré hacer un game, como que, bueno, la gente aplaudió como si hubiese ganado un set, más o menos, porque estaban viendo un papelón, más o menos, y de ahí en más el partido cambió. Desde ese momento empecé a lograr jugar más sólida, a no abrir la cancha, excepto que hubiera hecho daño primero, y jugarle más profundo por el medio y cuando me quedara la pelota corta atacarla. Y bueno, y ahí el partido cambió, gané el segundo set 6-2 y el tercero 6-3. Y ahí pasé por primera vez a una final WTA, fue en el 2001. Claro que Clijsters, 4 semanas después, jugaríamos en contra en Roland Garros, en segunda rueda. Ella me ganó 7-6, 6-0, me acuerdo, porque fue muy parejo hasta el 6-6. Cuando llegamos al 6-6, ella ganó el tiebreak y el segundo set. Y después perdería la final contra Capriati. Y estuvo a 2 puntos de ganar el título de Roland Garros, o sea que no es que era una jugadora que todavía no jugaba lo que juega. Por ahí se le escapaban algunos partidos más de cabeza de los que se le escaparían en un futuro, pero ya tenía un nivel alto. Y después, bueno, también ella me ganaría en una serie de Fed Cup en Bélgica. Bueno, nos ganaría a ambas, a Gisela Dulco y a mí, nos ganó los 2 singles, nosotros ganamos los otros 2 singles y perdimos en el doble definitivo. Llegas a ganar tu primer título también en la WTA en Palermo, Italia, tierra batida. ¿Siempre fue ese tu terreno ideal? Sí, de chica siempre jugué en tierra. Acá en Argentina había muy pocas canchas duras y la verdad es que como no había torneos nadie entrenaba en cancha dura. Entonces a mí me pasó mucho al ingreso, al empezar en el circuito, que todos mis resultados eran en tierra y que no ganaba partidos de WTA en cancha dura. Entonces los primeros años me fue muy duro, yo siempre tenía que ir a la temporada de polvo de ladrillo y bajar a jugar Challengers en arcilla, ¿no? Porque no sumaba puntos en cancha dura. Pero con el correr de los años empezó a cambiar un poco eso, empecé a mejorarlo, hice 2 veces tercera rueda de Miami, una vez tercera rueda de Indian Wells, empezando a ganar partidos buenos también, y también tercera rueda de Australian Open. Yo creo que fue como aprender que hay cosas que uno tiene que modificar. Yo tengo armado muy amplio en la derecha, me gusta pegar pesado, diría una derecha, no te voy a decir como Nadal, pero que va girando mucho, y eso a las mujeres les molestaba mucho. Entonces yo con esa pelota lograba la bola corta para jugar con la bola de arriba para abajo y para hacer daño realmente desde adentro de la cancha. Entonces yo usaba mucho esa pelota, ya sea para abrir la cancha o para defenderme y contraatacar. Y en cancha dura no me daba tiempo de armar y de preparar ese golpe, entonces muchas de esas pelotas las fallaba en la red o me quedaba corta. Entonces tuve que aprender y modificar mi juego. Lo mismo el césped es otra cosa, y yo en césped he ganado algunos partidos, y eso fue justamente por tener en la cabeza la posibilidad de adaptar mi juego, a pesar de que me era muy difícil jugar ahí, adaptarlo, bajar más la cola, armar más cortito, modificar algún tiro o hacerlo de alguna manera especial para esa superficie. Pero el tenis hay que adaptarse, y hoy en día, por ejemplo, en hombres el que mejor lo hace es Novak Djokovic. Novak se puede adaptar a todas las superficies y adaptar su estilo de juego en cada una de ellas y ser exitoso en todas.
Tú mencionabas que alcanzaste a llegar a la tercera ronda del Australian Open en el año 2005, pero uno de tus partidos seguro más recordados, en el cual tú batallas, te nota esa característica que siempre, por la que te destacaste como jugadora, que aún perdiendo abajo en el marcador, siempre guardabas la calma y tenías esa fortaleza mental que le imprimías para recuperarte y sacar un partido que prácticamente estaba terminado. Seguramente recordaremos ese partido contra Iva Majoli, en el cual tú en el segundo set, tengo entendido que estuviste muy cerca de ganar ese segundo set y forzar un tercer set, y lamentablemente todo termina en el tiebreak. ¿Puedes recordarnos un poco a los oyentes qué sensaciones te vienen ahora de ese partido contra Iva Majoli en la tercera ronda del Roland Garros? Estamos hablando de 1998. Mira, sí, tengo bastantes recuerdos. Yo venía de atravesar la clasificación, había ganado muy bien mis 3 partidos de quali, y después había ganado también muy bien las 2 primeras ruedas y jugaba contra Majoli, que el año anterior había sido la campeona de Roland Garros. La verdad que yo lo que más recuerdo de ese partido, primero es que no tenía entrenador, y en la tribuna tenía el capitán de Fed Cup por un lado, a mi ex entrenador por el otro, a otra persona que me estaba ayudando esa semana, a otro entrenador amigo que me decían cosas diferentes, más mi preparador físico, que él sí estaba viajando conmigo en ese momento. Pero igual yo estaba tratando de enfocarme en lo que quería hacer y en lo que tenía que hacer. El primer set erré bastante y ella jugó bien, y en el segundo set empecé a tener mis oportunidades, me puse más sólida y me empecé a animar pensando que tal vez podía sacar ese segundo set. Estuve solamente a 2 puntos, la verdad que muy cerca, se me fue una pelota por muy poquitito para ponerme set point. Yo lo que veía es que Majoli se estaba cansando, que si íbamos un tercero ya ella no iba a poder mantener ese nivel de juego, pero ahí lo que me jugó muy en contra fue mi inexperiencia, ¿no? Yo tenía muy pocos partidos a buen nivel en el circuito, muy pocos triunfos a ese nivel, y me faltó un poquitito más de frialdad en la cabeza para sacar ese segundo set. Yo creo que si sacaba ese segundo set tal vez me llevaba el partido y hubiese llegado a octavos de final en un Grand Slam, pero bueno, hay veces que uno necesita transitar más camino para poder hacer estas cosas y para llegar a esos resultados, y yo creo que ahí me jugó bastante en contra mi falta de experiencia, mi falta de resolver esos momentos importantes y de darme cuenta cómo venía la situación. Creo que bueno, si eso mismo me hubiese pasado 3 años más tarde, yo creo que lo hubiese resuelto de otra manera, pero bueno, igual también me quedé conforme porque había sido un gran torneo, solo que ese saborcito de que tal vez podría haber sido, aunque sea un set más, hubiese estado bueno también. ¿Recuerdas algún otro partido en especial que te, digamos, te mueve bastante los sentimientos, las vibras, y piensas de que pudiste de pronto también haber llegado un poco más lejos? Y a mí me quedaron el partido que me hizo finalmente despegar en mi carrera y sí ir para adelante, fue un partido de Fed Cup, de la Copa Davis de Mujeres, que se disputó en Argentina. Jugábamos contra Eslovaquia, estaba jugando contra una jugadora que estaba 25 del ranking mundial, se llamaba Habsudova, y yo en ese momento estaba 125, yo estaba 100 puestos adelante mío. A mí mi entrenador como yo venía de jugar en cancha dura, estaba jugando mucho más encima de la pelota, y el capitán en ese momento quería que yo juegue más pesado y espere a que me quede una bola corta. A mí no me gustaba tanto ese juego, me gustaba más ser ofensiva, y ya el primer día había perdido mi single y íbamos 1-iguales en la serie. El segundo día, Florencia Labat, que jugaba en ese momento, había perdido su single y yo era la que podía poner el partido 2-iguales. Entro a la cancha jugando muy bien, gano el primer set, pierdo el segundo, y jugando como yo quería, ¿no? Jugando encima de la bola. Y el capitán me dice: está bien, hoy estás jugando bien, te está dando resultado, podés jugar de esa manera. Iba 4-1 abajo en el tercero y empiezo a levantar y me pongo 5-4 arriba. Y en ese momento dispuse de 2 match points.
terminé perdiendo 11-9 en el tercero, un partidazo, porque no es que yo jugué mal los match points, simplemente que me faltó un poquitito más para llevarme ese partido y tal vez forzar a un doble definitivo y no sé, y poder ganar la serie. Yo creo que mi asignatura pendiente fueron dos. Una, no tener un poco mejor rendimiento en Fed Cup, porque gané algunos partidos buenos, pero creo que en algunos tal vez me podría haber llevado un poco más. Y el segundo, no haber ganado nunca una jugadora top 10, porque gané a jugadoras que en ese momento estaban 12, 13, 15, 18, pero no una jugadora top 10. Pero yo creo que ese partido me quedó muy grabado, pero tal vez el haberlo perdido también me dio un montón. De ese momento fui al siguiente torneo, cuartos de final, al siguiente torneo semifinal, después desde la quali, tercera rueda de Roland Garros, o sea que también el haberlo perdido y todo, igual me ayudó a darme cuenta que me podía enfrentar a jugadoras buenas y a empezar a tener resultados. Pero bueno, en tenis se gana y se pierde. También tengo muchos partidos que gané con match points abajo. De hecho, en el año 2005 gané 5 partidos con match point abajo que hicieron una diferencia en mi ranking y me dejaron terminar 50 del mundo. O sea que tampoco me voy a quejar de eso. Creo que el tenis es así. Uno piensa que está casi ahí y de repente no tiene nada. Pero bueno, esa adrenalina que se siente en esos momentos es única y por más de que los chicos todavía no la sepan manejar y que la sufran, cuando uno deja de jugar la extraña. Esa sensación, ese miedo, pero que también te hace sentir vivo. Y hay un envión extra, Mariana, siempre hay una motivación especial, algo, un ingrediente adicional, y es cuando estás representando a tu país. ¿Qué sensaciones te acuerdas de representar a tu país en esos Juegos Olímpicos de Atenas 2004? Mira, para mí siempre representar a mi país fue una sensación única. Yo escucho el himno y hoy, aunque esté en el colegio de mis hijos y lo escuche ahí el himno, a mí se me pone la piel de gallina, tengo una sensación, es como que, bueno, ustedes en Colombia son muy patriotas y lo viven también de esa manera, el amor por la patria. Bueno, yo lo siento así. Para mí el jugar por tu país es algo único, es una sensación increíble, te da miedo y te pone una responsabilidad inmensa, pero por el otro lado te da una sensación de que estás haciéndolo por la gente que querés y por vos misma. Para mí uno de mis sueños era ir a unos Juegos Olímpicos. Yo ya había ido a los Panamericanos y había ganado medallas de bronce en Winnipeg, en singles y en dobles, pero y bueno, tenía mal la rodilla y no pude avanzar un poco más. Y después de eso, siguiente objetivo era poder disputar un Juego Olímpico. Y el problema también que tenía era que justamente en los momentos cuando había Olimpiadas, yo había estado lesionada y el ranking no me daba para entrar. Así que yo sabía que mi última oportunidad era Atenas y a último momento terminé entrando porque yo estaba primera alterna y todavía no se habían dado uno de los wildcards, entonces el Comité Olímpico decidió que como ese wildcard todavía no se había usado y yo era la primera jugadora a entrar, me lo dieron a mí. Y bueno, yo me enteré solamente 10 días antes, o 7 días antes que podía jugar los Juegos Olímpicos, y fue una sensación única el entrar al estadio olímpico, ver toda esa gente y ir atrás de la bandera, compartirlo con los mejores jugadores argentinos de la historia, como Ginóbili, muchos más deportes que nosotros a los de tenis los conocíamos y los veíamos en todos los torneos, pero a los demás atletas, nada, los podíamos cruzar alguna vez en el Senal, pero no teníamos un vínculo. Ahí compartimos incluso en la Villa Olímpica, nuestro departamento era el departamento que más medallas tenía, porque ganaron por un lado Paola Suárez y ganó el doble junto con Pato Tarabini, y en el mismo departamento estaba Bardach, que ganó una medalla de plata. La verdad que, no sé, fue una convivencia única, el poder intercambiar experiencias con otros deportes, hacerse amigos de otros deportistas, fue, la verdad, una de las mejores experiencias de mi carrera. Bueno, Mariana, cuéntanos, ya para ir concluyendo, ¿en qué momento tú decides
bueno, debo retirarme del tenis, debo replantearme otras cosas, también hay otros proyectos de familia, como tú decías al inicio de esta entrevista. ¿Te costó dejar el tenis? Si bien al principio no eras tan amante a jugarlo, a pesar de la inducción de tus padres, por practicar un deporte. Mira, yo quería tener 4 hijos, entonces calculo yo que ya era tiempo de empezar. Yo me retiré el último año, cumplí 30 años en el circuito. Tenía por experiencia de algunas amigas que habían tratado de tener hijos a edades más avanzadas y todas terminaron con tratamientos y tardaron mucho y pudieron solamente tener un hijo. Y yo quería varios, eso por un lado. Y segundo, yo ya el último año tenía el ligamento triangular roto de la mano izquierda, tenía muchos problemas en la espalda, muchas lesiones que venía acarreando, entonces ya no estaba físicamente para poderme aguantar el circuito a ese nivel tan alto. Entonces, bueno, eso también hizo más fácil que yo arrancara y desde el torneo 1 ya supiera que era la última vez que iba a Australia, la última vez que iba a Miami, Indian Wells, y ese año también elegí qué torneos quería ir y no los torneos en los que fuera a sacar puntos. Yo siempre iba a la temporada de polvo de ladrillo después de Wimbledon y ese año decidí ir a conocer San Diego, Cincinnati, ir a Canadá, ir a todos torneos que me gustaban más y después a fin de año ir a Asia, que también me había gustado mucho. Yo ya tenía muy en claro que no me iban a servir los puntos para el año siguiente y también ese año me dediqué a ganar un poco más de plata y ir a torneos en los que te pagaban más por ir a jugar. Pero bueno, también ese último año me despedí un montón de gente, de muchos amigos que había hecho en el circuito en diferentes países. Y creo que fue una manera buena de retirarme porque fui totalmente consciente todo el tiempo de cómo iban a ser mis últimos torneos y a dónde iba a ir a jugarlos. En ese sentido no tengo ningún reproche. Si mi físico me hubiese dado más, por ahí hubiese seguido un año más. Pero la verdad que mi físico ya no daba y cuando ganaba un partido muy bueno, al día siguiente prácticamente podía perder con una jugadora de mucho menor nivel. Y eso ya empieza a doler y el no poder rendir como uno espera rendir se hace complicado y por eso yo ya me había dado cuenta que mi tiempo ya se estaba terminando. Y por el otro lado, a fin de ese año me casé y ya al año siguiente me embaracé y empecé a tener mis hijos. ¿Siempre tuviste cuántos, Mariana? ¿2? Tengo 2, sí, porque después, me divorcié, así que no seguía extendiendo mi familia. Tengo 2 hijos, uno de 12 años que se llama Franco. Sí, los dos juegan. Franco está en Buenos Aires, está entre los 10 mejores de sub-12. Y Guada tiene 8 años y ya empezó a disputar algunos torneos de sub-10 bastante bien porque jugó 6 partidos, ganó 3, perdió 3 y para mí lo mejor y más importante a esta edad es que aprendan a competir, que aprendan a solucionar las cosas que se plantean adentro de la cancha y sobre todo el tenis tiene forma el carácter de una manera muy buena porque uno no gana siempre lo que quiere y hay veces que haciendo las cosas bien y trabajando y entrenándose bien tampoco consigue ganarlos. Entonces me parece que les enseña mucho de cómo es la vida, que no es siempre lo que yo quiero. Hay veces que es lo que yo quiero y tengo que trabajar mucho y así todo no lo consigo. A mí me encanta que jueguen al tenis justamente por eso y después que hagan lo que quieran de sus vidas, no necesitan seguir mi camino, pero disfruto mucho y verlos jugar me gusta mucho. ¿Cómo analizas, Mariana, la actualidad del tenis femenino en Argentina, en tu país, con la reciente clasificación? Ganaron la clasificación en ese grupo que enfrentó ante Paraguay y Colombia, y liderada por Pablo Ormechea y Nadia Podroska. Teniendo presente eso, ¿cómo arrancar desde allí y vislumbrar el futuro del tenis femenino en Argentina? La realidad es que no estamos viviendo un gran momento, no porque no haya algunas jugadoras buenas, sino porque nosotros hemos tenido varias jugadoras dentro de las 100 mejores, porque por ahí nos acostumbramos a eso y a estar en el grupo mundial. Yo disputé muchas eliminatorias y hemos jugado
contra países de la talla de Rusia, Francia, España, grandes rivales, y bueno, y ahora tener que disputar la zona americana, hay que reconocer que no estamos en un buen momento. Creo que Nadia Podoroska tiene mucho por delante y lo puede hacer bien. Creo que es una jugadora que podría estar adentro de las 100 mejores del mundo, pero también se le hace difícil muchas veces por el tema económico. Acá no hay muchos sponsors o patrocinadores que te ayuden, entonces tiene que salir todo del bolsillo, y todavía está en un ranking en el que no logra autofinanciarse, y eso la hace a veces tener que elegir torneos que tal vez no son tan convenientes para ella. Y por el otro lado, Paula Ormachea ya supo estar allá arriba y supo jugar los Grand Slams. Después fue en descenso. Hoy todavía no logra volver a tener el nivel y el ranking que tuvo en ese momento, y eso tal vez que cada vez pase más tiempo, en cierta manera la aleja un poco de ese objetivo. Yo creo que todas las jugadoras buenas que se fueron para atrás volvieron rápidamente a un ranking bueno, y a ella le está costando mucho volver a ese nivel. Igual así todos son buenas jugadoras, pero bueno, para mí, para lo que nosotros estuvimos acostumbrados antes, tal vez todavía falta. ¿Qué experiencia y cómo analizas las distintas facetas a las que te has enfrentado? Pasar de ser tenista, jugadora, y después a llegar a ser capitana, entrenadora de juveniles. A veces no te da la sensación en plenos partidos de entrar a la cancha y volver a jugar. Y la verdad es que a veces se extraña, y sobre todo cuando ves algún partido en el que sabes cómo lo resolverías, pero la realidad es que los chicos tienen que crecer y afrontar esas cosas por ellos mismos. Yo cuando dejé de jugar, lo primero que dije es, bueno, voy a tener una academia y les voy a dar todas las condiciones necesarias para que se desarrollen bien. Y lo que terminó pasando es que siempre ellas necesitaban vivir esas propias experiencias y no les alcanzaba con que alguien se las contara. Entonces yo creo que se puede trabajar bien, pero cada chico, por más de que uno le diga 20 veces las cosas, parece que tienen que vivirlas ellos mismos. Entonces está bueno el que te escucha y no se tiene que golpear con la misma piedra 2 veces, pero bueno, es como parte de la condición humana, ¿no? Esta de equivocarse y volver a equivocarse. Pero bueno, yo disfruto mucho también ser capitán en los equipos de menores de 12, he sido también de 14 y de 16. Me parece bueno porque los chicos están en formación, y realmente está bueno trabajar con chicos que sueñen con dedicarse a esto en un futuro. La diferencia es que después, cuando viene la adolescencia y los chicos ya están más grandes, tal vez algunos empiezan a tomar otras decisiones que no son tan buenas y que los alejan del deporte, pero siempre en los seleccionados del país siempre son los jugadores que más ganas tienen de llegar, así que en ese sentido trabajar con los mejores siempre está bueno. ¿A qué reflexión invitas a los oyentes, a todos los oyentes, a llegar tras esta para del tenis? Por ejemplo, ¿cómo lo estás afrontando tú desde tu casa? ¿Qué estás haciendo para no perder tu estado físico? ¿Qué ejercicios haces en casa? ¿O cómo estás afrontando esta situación? Mira, a mí la realidad es que el estado físico es lo que menos me preocupa el mío, ¿no? Yo ya no juego, yo tengo academias, o sea, compito, sí, en equipos, en interclubes y en algunas otras cosas, pero yo ya no compito por algo que valga la pena, ¿no? Sinceramente, me preocupa mucho más, por un lado, mis jugadores. Tengo un chico que está 780 ATP, que tiene 19 años, él estaba en pleno ascenso, y para él este parate es durísimo, sobre todo porque aparte no tiene plata para jugar. Entonces, para él la posibilidad de ganar plata es jugando torneos y de mejorar su ranking para ir a torneos con más plata. Después tengo otras jugadoras que también lo estaban intentando en profesionales, están todos parados. Los padres, muchos no pueden trabajar, y al no poder trabajar tampoco tienen la plata para pagar. Yo tengo una nómina de profesores grande, con preparadores físicos también, y se nos hace muy difícil poder pagar los sueldos. Nosotros estamos viviendo una situación que es muy mala. En Argentina no tenemos ningún gremio y nada que nos avale.
Y por el otro lado, la mayoría somos monotributistas y pagamos casi 10.000 pesos de monotributo, y tener que pagar el impuesto igual, no tener cómo pagar a los profesores y no tener ingresos es algo durísimo. Y por ahí en mi caso, yo obviamente que tengo mucho más resto de lo que otros profes pueden tener, pero yo no puedo hacerme cargo de todo mi staff de trabajo, y eso realmente es preocupante. A eso sumado que cuando se empiece a volver, no vamos a hacer una de las primeras actividades que volvamos. A pesar de que el tenis se juega y tener al otro lado de la red al otro y está súper lejos, las prioridades siempre van a pasar por otro lado. Entonces, la verdad que yo lo veo muy complicado acá, hay que tener mucha paciencia y hay que tratar de seguir ayudar a todo al que puedas. Nosotros con muchos otros entrenadores hacemos entrevistas, hacemos vivos de Instagram, hacemos charlas virtuales. Yo hago lo mismo con mi equipo de trabajo, con la psicóloga, trabajamos la técnica por separado con los chicos, agrupándolos. Vemos todas las maneras de poder seguir trabajando y poder seguir haciendo lo que quisimos hacer siempre, pero en una situación que claramente es muy difícil. Muchas gracias, Mariana, de verdad por haber sacado este tiempo, como lo decía al inicio, de tu agenda, y haber podido acompañarnos hoy en este podcast, que lo que busca es eso, recordar viejas historias, recordar anécdotas y sobre todo resaltar esa buena carrera que han tenido muchos deportistas como tú, que también aparte de dejar el nombre de tu país en alto, también son un ejemplo para los jóvenes de hoy, que pues a veces también están con esa intención de llegar a ser profesionales en este deporte y llegar a alcanzar grandes triunfos. Muchas gracias y espero que le puedas dejar un mensaje a todos los que te están escuchando. Bueno, no, gracias a vos y obviamente es momento de cuidarse, es momento de estar todos juntos y de ayudarnos todos. A mí me conmovieron mucho algunos padres de la academia que, como a ellos no les bajaron el sueldo, ellos siguieron pagando la mensualidad, y eso también me da la oportunidad a mí de poder pagarles a mis profes. Entonces creo que este es el momento de ayudar al que tenemos al lado, de darnos cuenta quiénes son las personas que valen en nuestra vida y que siempre están ahí para ayudarnos, y por ahí poderles retribuir algo de eso. Creo que en la comunidad del tenis se está viendo bastante eso, gente que está en su posibilidad y en sus manos ayudar y lo hace, y también hay gente que no lo hará, pero por lo menos todos nosotros los que estamos en este deporte, si hay un valor que rescatamos es la empatía con el otro, la solidaridad, y creo que esto es momento de pensar en el otro. Así que bueno, te agradezco por este tiempo y este espacio, y un saludo muy grande para toda la gente en Colombia. Tengo montones de amigos en Colombia, tengo unos recuerdos buenísimos, y bueno, hay que seguir cuidándose y salir adelante de esto todos juntos. Cuídate mucho, cuida de tus hijos, de tu familia, Mariana, y de verdad fue un placer haber estado contigo. Estuvo Mariana Díaz Oliva para Pasión Tenis. Fuerte abrazo.